El Tribunal Supremo Electoral decidió ponerse firme y serio y anunció la prohibición de realizar campañas anticipadas a los partidos políticos. De allí surge la cita de la semana. En este sentido yo veo al menos de positivo que el Tribunal Supremo Electoral ya tomó la decisión y en ese sentido el tribunal va a asumir todos los costos políticos, todos los costos legales que en este sentido deben de respaldar una acción como la que ha tomado. Entonces veo que sí, indudablemente la ley se va a hacer valer porque el órgano que tiene que controlar y que debe hacer valer la ley en materia política electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Y en este sentido, la voluntad política manifiesta en la acción de hoy está mostrando que es un Tribunal Supremo Electoral que tiene todos los deseos, que tiene toda la voluntad de tener un mayor control sobre las actividades políticas partidarias, especialmente las de precampaña electoral, que no se deberían de estar realizando y que solo se pueden realizar en el periodo electoral. Aunque a veces nos preocupamos por tantos hechos de violencia, es importante que sepamos que hay un grupo de agentes que desde el anonimato trabajan por combatir a los delincuentes. Los integrantes de Panda tienen que tener un 100% de confiabilidad. A través de la Embajada de Estados Unidos les exigen que pasen la prueba de polígrafo cada 6 meses. En muchos casos le dicen los individuos a las personas, mira, y si pones la denuncia en la policía, nosotros lo vamos a saber. Y efectivamente, cuando han puesto las personas sus denuncias en otros lugares, pues nosotros tenemos conocimiento que los pandilleros han sabido. Porque no puedo negar eso, ¿verdad? Que lamentablemente pues hay compañeros de que están dentro del crimen, ¿verdad? Y que poco a poco pues a través de inspectoría también han ido cayendo. Policías que han reforzado a las pandillas. Y por ejemplo pues exintegrantes del ejército también, ¿verdad? Porque en esto pues hemos encontrado de todos los estratos, ¿verdad? Que les enseñan a las personas a hacer los chequeos, ¿verdad? Y a montarle vigilancia a las víctimas, etc. Entonces se han dado casos en que nosotros detectamos un grado de organización alto. Honduras, El Salvador y Guatemala la padecen con el mismo trasiego transnacional de las maras, Barrio 18 y Salvatruchas, estos últimos con gran poder en El Salvador. Para ellos el mayor ingreso es el corredor de la droga y el tráfico de personas, ¿verdad? Ese es el mayor ingreso de la pandilla en El Salvador. En Guatemala sí es la extorsión. Incluso las clicas optaron por reclutar menores de edad. No tienen mayor conocimiento y solo los utilizan de banderas, para dar aviso a los cabecillas, incluso para asesinar. Hemos encontrado menores que las mamás o los papás los reportan por una alerta al baquele, ¿verdad? Un niño desaparecido. Y cuando los encontramos, pues, ¿de dónde estabas? ¿Qué hacías? Resulta de que los niños fueron reclutados en una escuela por un individuo para ser pandilleros. Los mandan a cobrar extorsión. Las autoridades por ahora no han cuantificado lo que las pandillas ganan por año. Uno de los análisis realizados en el 2005 en Villanueva, las pandillas registraron un ingreso millonario. Si mal no recuerdo, 29 millones de quetzales que recogían, anual, solo del mercado de Villanueva. Este módulo de investigación se creó para combatir las extorsiones. Un pequeño corredor, una especie de sala de espera, donde la luz solo penetra cuando por la puerta principal entra un mensajero, un investigador o alguna persona que es extorsionada. El 70% de la extorsión que se da en el país es de individuos que no tienen mayor capacidad, es de personas que son grupitos de 4 o 5, que para nosotros esos grupos son fáciles de desintegrar. El otro resto son estructuras criminales ya organizadas, entiéndase de que estamos hablando de 20, 30 integrantes. Es un fenómeno que azota al país y que la poca cultura de denuncia
deja la puerta abierta a los delincuentes a seguir cometiendo una extorsión. Lo importante es que existe este grupo de agentes que luchan cada día por erradicar una de las plagas más terribles que afecta a la sociedad guatemalteca. En Guatemala existen cerca de 8.000 pandilleros entre Barrio 18 y M. Salvatrucha dedicados al crimen, secuestro y extorsión. Esto sumado a la complicidad de algunos policías y autoridades penitenciarias aliadas al crimen. Este grupo de fuerza élite de la Policía Nacional Civil, denominado Panda, fue creado para combatir un problema enraizado. Ellos trabajan duro e incluso algunos han perdido la vida. Esta semana estuvo llena de noticias importantes tales como la condena a Portillo y la extradición de Chamalé a Estados Unidos. Esto y más en las 5 importantes de estos días. En Ginebra, Suiza, sigue el proceso judicial en contra del exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperrisen. El juzgado que lleva el proceso le negó a la defensa retirar el testimonio de una de las madres de los 10 reos ejecutados durante la Operación Pavo Real en la Granja Penal Pavón. En la audiencia, Sperrisen insistió en que desconocía los detalles del operativo. La UNE denunció una campaña negra en contra de la secretaria general de ese partido, Sandra Torres, luego de que se publicara un campo pagado en su contra. Por su parte, el secretario general del Líder negó los señalamientos en contra de su partido y rechazó estar detrás de las publicaciones de una revista que, a criterio de los diputados de la UNE, recibe financiamiento de Manuel Valdizón. La toma de las escuelas normales resurgió. Los estudiantes de la Queche tomaron las instalaciones porque el Ministerio de Educación no les da una respuesta para resolver dudas en torno a la nueva carrera, el bachillerato con orientación en educación, que este año graduará a la primera promoción. Los estudiantes aseguran que ni el Ministerio ni la Universidad de San Carlos tienen información clara de la carrera. Alfonso Portillo fue condenado a purgar 70 meses de prisión, o sea 5 años y 10 meses. Esta es la decisión del juez James Patterson del Juzgado de Circuito Sur de la Corte Federal de Manhattan. La decisión ha sido tomada recientemente y ocurre luego que el exmandatario reconociera que lavó $2.5 millones, producto de varios cheques donados por el gobierno de Taiwán que fueron a dar a cuentas personales. El presunto narcotraficante Juan Ortiz López, alias Chamalé, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados, fue extraditado a Estados Unidos. Se le señala de trasiego de drogas. Su extradición se logró 2 años después de haber sido requerido por la Unión Americana por una solicitud del distrito de Tampa, Florida. Desde marzo de 2011, Chamalé estaba bajo prisión en la cárcel de Matamoros. En España, los casos por genocidio seguirán siendo juzgados, tal como anunció un juez español en relación al caso de Guatemala que se ha constituido en el suceso de la semana. El principal suceso de la semana lo constituye la noticia que el juez español Santiago Pedraz anunció en Madrid, y es que seguirá con el proceso penal contra Efraín Ríos Montt luego que el Congreso hispano aprobara una ley que reduce la justicia universal con la que España juzgaba los delitos de lesa humanidad. Bajo este argumento, Pedraz inició un proceso contra el exjefe de Estado. Pero este no será cerrado porque, según Pedraz, la ley sí permite juzgar terrorismo de Estado contra ciudadanos españoles en cualquier parte del mundo. Algo podría demostrarse en el caso guatemalteco. La querella que Pedraz investiga fue hecha por Rigoberta Menchú y lleva más de una década. El juez español visitó el país años atrás para interrogar a varios testigos de las masacres en Guatemala. Sin embargo, cuando intentó hablar con Ríos Montt, su defensa se lo negó. Las cifras a nivel mundial de la muerte de mujeres al momento de dar a luz y el número de niños que fallecen antes de llegar a los 5 años demuestra que los objetivos del milenio para el 2015 siguen siendo inalcanzables. Esto en Entendiendo el Mundo.
¿Sabía usted que cada 2 minutos muere una madre en el mundo? Y que en este tiempo unos 25 niños fallecen antes de los 5 años. Un informe del Estado Mundial de las Madres 2014 de Save the Children destaca que 800 mujeres y 18.000 niños mueren al día por causas evitables. Todo esto demuestra que se está lejos de cumplir con los objetivos del milenio, que señalaba la necesidad de reducir un 75% la mortalidad materna y en un 65% la infantil en el 2015. La ONU denunció que en el 2011 más de 47 millones de mujeres dieron a luz sin asistencia especializada. En el 2012, la ONU afirmó que murieron 6.6 millones de niños, en su mayoría por enfermedades prevenibles como la malaria, la diarrea y la neumonía, pero es la desnutrición la que contribuye al 45% de las muertes de los infantes en el mundo. Save the Children dice que la educación es la clave en la erradicación de matrimonios infantiles y los embarazos de menores. Más de 70.000 adolescentes en países en desarrollo mueren al año por causas relacionadas con la maternidad. Y es que unos 222 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a la educación sexual ni a los contraceptivos. En Guatemala, el número de niñas y adolescentes embarazadas aumenta cada año, lo que lleva consigo el riesgo de muerte para las madres y sus hijos. Ojalá esto cambiara, porque es injusto ver a una niña de 10 años convertida en madre. El presidente ucraniano Oleksandr Turchinov hizo su respectiva fila con múltiples electores para emitir su voto en las elecciones que se desarrollaron hoy. Cabe mencionar la ausencia de más de un 15% de los votantes de las regiones de Crimea y 2 regiones orientales, donde los combates con los rebeldes pro-Moscú continuaron hasta el sábado. Sin embargo, no consideran que la situación política que se viva pueda estropear ningún resultado y que el Kremlin pueda cuestionar la legitimidad de la victoria luego de la promesa de Putin de respetar la decisión del pueblo. Muchos ucranianos no pudieron votar en la elección presidencial en la ciudad oriental de Kramatorsk en manos de la milicia separatista rusa. Solo un 20% de los colegios electorales en la ciudad industrializada de habla rusa estaban disponibles, una ciudad que tiene alrededor de 3.3 millones de votantes registrados. Residentes de la ciudad de Kramatorsk se quejaron de que para tomar parte en la votación se vieron obligados a viajar fuera de la ciudad. En general, los ucranianos votaron en una elección presidencial anunciada como una de las más importantes desde que ganaron su independencia de Moscú hace 23 años. Residentes del puerto de Odesa votaron también en las elecciones presidenciales que muchos esperan salvar a su país de la bancarrota. El desmembramiento y la guerra civil, los votantes en el puerto del Mar Negro de Odesa fueron a las urnas con los recuerdos frescos de la violencia. Odesa es un puerto multiétnico pacífico que vio morir a más de 40 personas a principios de este mes en una batalla callejera entre partidarios y opositores de Rusia que acabaron con la vida de decenas de manifestantes prorrusos. En Colombia se han cerrado las urnas con el economista Iván Zuluaga por delante del presidente Juan Manuel Santos en una carrera presidencial apretada que va a una segunda vuelta el próximo mes. Con los resultados de 84% de las mesas de votación, Zuluaga contaba con el apoyo del 29% y Santos se desvaneció con el 25%. Se habría necesitado por lo menos el 50% para ir por la victoria. Ahora la segunda vuelta está proyectada para el 15 de junio. Las encuestas de opinión tenían a los candidatos paralelos en una votación marcada por acusaciones de espionaje electrónico y la financiación de la campaña vinculadas a las drogas. Durante el 2013 se cometieron 700 asesinatos, de esos 300 son casos de femicidio, pero solo hubo uno que fue de una mujer que asesinó a su esposo. ¿Cuáles son las características de un crimen como este? Conózcalo a continuación.